Es un gusto saludarles, colegas. Por aquí les estoy dejando el video tutorial correspondiente a la semana 2 de nuestra materia ejecución estratégica. Bien, le voy a hacer entonces, le voy a presentar los aspectos fundamentales de los temas que ocupan esta semana, ¿verdad? Referidos a lo que es la programación neurolingüística, el empoderamiento empresarial, profesional, la innovación empresarial y el coaching como herramienta de crecimiento y desarrollo profesional. Bueno, cuando nosotros hablamos de coaching, estamos hablando de un método que se desarrolla a través de un experto que se llama coach, un cliente que se llama cliente o coachee. Y el método coaching lo que busca es desarrollar en la persona que está recibiendo este servicio la capacidad de identificar la o las causas de la problemática que le ocupa, su potencial que tiene la persona dentro de sus habilidades y la conciencia para tomar decisiones. ¿Cómo se maneja esto? El coaching tiene, perdón, una característica fundamental y es que se maneja a través de preguntas, lo que se llama preguntas claves. Las preguntas claves hacia el cliente pueden ser abiertas o cerradas. Y lo que se busca básicamente no es recomendar, bueno, mejor dicho, no es aconsejar a la persona, sino en todo caso recomendarle acciones. Pero las recomendaciones van a venir en función de las preguntas que se formulen. Entonces las preguntas se dice que lo que se busca es mover la fibra de la persona, la fibra emocional, para que se haga consciente de lo que está pasando, reconozca que tiene un potencial y pueda tomar decisiones asertivas. Por eso aquí dice, ¿verdad?, que el coaching es un proceso de desarrollo profesional que ayuda a las personas a alcanzar sus objetivos mediante la identificación de fortalezas y algunas áreas de mejoras y formas o estrategias de acción. Entonces el coach no le dice qué hacer al cliente o al coachee, le formula preguntas para que se haga consciente de la realidad. Ejemplo, dice el cliente o el coachee, tengo problemas con mi equipo de ventas. ¿Qué tipo de problemas?, le pregunta el coach. No cumplen las metas, no son organizados, me faltan el respeto, no le dan importancia al trabajo y son poco productivos. Entonces llega el coach y le pregunta, ¿me puedes decir cuando tienes una sesión de trabajo con ellos, cómo les llamas la atención? ¿Cómo haces un llamado de atención? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque yo quiero saber cómo se comunica el cliente con su gente. ¿Qué tono aplica? ¿Cuál es la orientación que tiene la pregunta? Y sobre todo, ¿qué solución busca? Porque yo no estoy aquí para juzgar a los trabajadores de esta persona, a los vendedores. Yo estoy aquí para acompañar al cliente, supongamos que fuese el gerente de ventas, el gerente comercial. Entonces, yo le formulo preguntas poderosas, ¿verdad? Para que reflexione, sobre todo, las preguntas formulan fomentan, perdón, la reflexión y la persona pueda comprender, ¿será que yo no me estoy comunicando asertivamente con mis trabajadores? ¿Será que mi comunicación lleva un tono de imposición, de regaño, de poca asertividad, de poca empatía? Entonces, de esa manera, el cliente o el coachee se hace consciente que puede tener una relación distinta con sus colaboradores, es decir, sus vendedores, y alcanzar soluciones que parecían imposibles. Entonces, esa es una de las características del coaching, ¿verdad? El coach te acompaña, no te juzga, te formula preguntas para que tú te hagas consciente. Te hace generar lecturas, revisar videos y sobre esa lectura y ese video, por ejemplo, se desarrolla un tema conversacional. Pero yo le mandé la lectura o el video porque ahí hay elementos que yo sé que está fallando esa persona, pero en lugar de yo decirle, hey, está fallando en esto, yo busco la manera que se haga consciente en lugar de yo decirle. ¿Por qué?
porque la base del coaching son las preguntas y no se enfoca en dar consejos, ¿verdad? De esa manera entonces vamos a ir avanzando. El siguiente tema es el empoderamiento. El empoderamiento no es más que un método dentro de las fases de liderazgo que permite que los trabajadores tomen confianza, aumenten su autoestima, reconozcan su potencialidad, se hagan responsables de su trabajo, lo hagan adecuadamente como lo pide la organización y tomen decisiones asertivas. Tiene algo que ver con la descentralización, pero la descentralización tampoco significa que el líder o el gerente se va a desconectar. No, el gerente tiene un nivel supervisorio, pero le da esa confianza al trabajador con base evidentemente en sus competencias y en sus brechas, para que se haga, se apropie de su rol, se apropie de su trabajo. Eso de alguna manera genera un compromiso en la persona. Y entonces, cuando el trabajador siente que es valorado sobre lo que está haciendo, aumenta su productividad, su satisfacción laboral, su identificación con la organización, mejora la comunicación entre el líder y la persona y entre los equipos de trabajo, llámese lo que tiene que ver con el clima laboral. Entonces es un proceso que tiene detrás una necesidad de un liderazgo, ¿ok? No es por sí solo la persona. La persona que quiero empoderar requiere de mi acompañamiento, ¿ok? La tercera herramienta es la innovación. Todos sabemos que muchas empresas, o mejor dicho, son pocas las empresas que investigan, desarrollan e innovan. La mayoría compra, revende o simplemente manufactura y vende, pero la innovación, primero, es un proceso que tiene que ver con la cultura de la organización. Es decir, que haya cultura de innovación. La innovación no necesariamente siempre es una garantía de éxito. La innovación es costosa y la innovación requiere tiempo, recursos, herramientas, infraestructura y entre ellos recursos, presupuesto, ¿verdad? Puede darse el caso de que no sea exitoso. Ejemplo, ustedes tal vez tienen o han tenido o conocen los smartwatch, los teléfonos inteligentes, perdón, los relojes inteligentes. Cuando se desarrolló esa tecnología y ese modelo de producto, se esperaba mucho éxito. Se esperaba que se vendiera al igual que los celulares y fue un rotundo fracaso. La tecnología es buena, tiene muchos servicios, muchas utilidad, pero no se convenció a los usuarios, que los usuarios de tecnología en su mayoría son jóvenes entre 14 y 21 años, de que toda esa tecnología era requerida en el día a día. Lo primero que dijeron fue: la pantalla es muy pequeña, mis dedos son muy grandes para la pantalla, tengo que doblar la muñeca y no me funciona, a pesar de que tiene elementos fundamentales tecnológicos y de mucha utilidad. Entonces, por eso les digo, no necesariamente un proceso innovador va a ser exitoso. Por eso es que muchas empresas no se enruman en eso y dejan solamente algunas. Pero las que lo hacen y tienen éxito, entonces llevan la delantera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá? Es simplemente desarrollar ideas, productos, servicios o incluso modelos de negocio que van a diferenciarme a mí de otros a nivel competitivo. Es decir, porque yo desarrollé esto, yo soy el líder, yo soy el primero que vende y el que quiera compararse conmigo tiene que empezar tal vez no desde cero, pero tiene que empezar. Por ende, le da un crecimiento a la empresa, ¿verdad? Le va a incrementar mejoras y de alguna manera la innovación empresarial fomenta la creatividad, pero debe estar enmarcada en la cultura de la organización. Es decir, los líderes deben enfocarse, si quieren llegar a una innovación, deben tener la capacidad de revisar y actualizar la cultura para incorporar esta variable de la creatividad, la innovación en las conductas y en las actividades de los colaboradores, ¿verdad? Por supuesto que la tecnología no está ausente, pero yo puedo innovar un proceso. No todo necesariamente es tecnología. La tecnología ayuda, claro, de una manera exponencial.
Pero, por ejemplo, yo puedo innovar en la forma en que yo entrevisto a las personas. Simplemente lo puedo hacer con un proceso manual o un proceso automatizado. Yo puedo hacerlo en un proceso manual, cambiar mis preguntas, cambiar mi forma de vestirme, cambiar mi forma de introducir la reunión. Por ejemplo, cuando quiero entrevistar a una persona para un posible empleo. Eso sería una innovación. Pero yo también puedo hacer una innovación cambiando las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, ya la entrevista no la hago personal, sino que la hago de manera virtual. O simplemente le envío un video que lo vea y que responda estas preguntas. Esa es mi entrevista, ¿verdad? O sea, pero hay que atreverse, ese es el tema, que hay que atreverse. Muchas veces nos conformamos con lo que ya está hecho. Y al conformarnos con lo que ya está hecho, tiene una limitante. Por el contrario, en mi innovación yo soy el que pongo la limitante, ¿ok? Bien, y tenemos acá también la programación neurolingüística. Es una herramienta de manejo conductual fundamental, ¿verdad? Es algo así como que esta herramienta nos permite a nosotros analizar, conocer y estudiar la relación entre el pensamiento de la persona, la forma de comunicarse y de alguna manera la forma en que yo tengo ordenado mis patrones mentales. Porque acuérdense que todos nosotros somos emocionales, todos tenemos una vida emocional y esa vida emocional se ha originado en el subconsciente producto de las experiencias de vida. Todo lo que ustedes han vivido desde que son pequeñitos hasta hoy se ha acumulado en una parte del cerebro que se llama el subconsciente. Y depende de lo que usted haya alojado ahí, su experiencia, su estilo de vida, sus creencias, su religión, su deporte, su forma de ver la vida, de ver el trabajo, de ver el amor, de ver las amistades, eso le va a generar a usted un patrón de conducta. Por ejemplo, si yo le digo a uno de ustedes, buenos días, ¿cómo están? Y no me responde, yo voy a accionar una emoción producto de un estímulo. ¿Cuál fue el estímulo? Que no me respondieron. Entonces, yo puedo tener este patrón conductual. Tal vez no me escuchó, tal vez yo hablé muy bajo, o tal vez estaba tan concentrada la persona que me vio pasar pero no escuchó mis palabras y yo no me molesto. Pero yo puedo tener otro patrón y digo, qué falta de respeto es, no tiene educación. Estoy entrando en la mañana, doy los buenos días y no me respondió. Ya veo que lo criaron o la criaron sin educación. Ese puede ser otro patrón. Pero ¿cuál es la relación entre mi primera respuesta en el ejemplo 1 y mi segunda respuesta en el ejemplo 2? La forma que yo tengo, mis patrones, el contenido de mis patrones, las creencias que yo tengo. Le puedo dar otro ejemplo. Si su jefe lo grita, yo puedo tener este patrón, quedarme callado, no responderle y pensar, a mi jefe tiene un problema, porque no es normal gritar a un colaborador. Ojalá lo pueda resolver, porque no es normal que un jefe grite, discrimine, humille a un trabajador. Algo le debe estar pasando a mi jefe. Ese puede ser un patrón que yo tengo porque yo aprendí a no juzgar a la primera. Otra puede ser, me levanto, le grito, le respondo, me faltó el respeto, yo también se lo falto diciéndole palabras obscenas, palabras no edificantes. Ese es mi patrón. Entonces, como verán, los patrones conductuales son los que definen mi reacción ante un estímulo y esa reacción se llama una emoción. Por eso se habla de P, que es la programación, lo que está en mi mente, el pensamiento. Neuro, ¿verdad? Que esa programación es de acuerdo a mis experiencias. Eh, lo lingüístico es la forma como yo me expreso, ¿verdad? Como yo me estoy expresando ante una persona, ¿verdad? Esa es la parte del lenguaje. La parte neurológica es lo que yo tengo allí. Y la programación es cómo yo voy adquiriendo o voy guardando esos patrones. Si usted anda con personas que de 5 palabras, 3 son vulgaridades, usted va a ser un vulgar. Si usted habla con una persona que de 5 palabras todas son edificantes, usted va a ser edificante. Usted va a tener un lenguaje limpio, puro, correcto. Entonces, ¿por qué? Porque estoy adquiriendo experiencia. Si yo me uno con personas que todos los días beben licor, voy a terminar de alguna manera probando el licor.
Si yo me reúno con personas que solamente toman licor en ocasiones especiales, como la boda, los 15 años, y toman de manera controlada y recatada, yo voy a adquirir ese patrón porque me la paso todos los días con esa persona. Si yo ando con una persona que tiene conductas erradas, mi cerebro está listo para recibirla. Va a depender de mi fuerza de voluntad, que es la otra parte. Reconocer cuáles son mis patrones conductuales y yo los puedo cambiar. Esa es la buena noticia. Nosotros podemos cambiar los patrones conductuales. Por eso esto que le estoy hablando tiene que ver con la inteligencia emocional, que la vamos a ver para la tercera semana. La inteligencia emocional es la capacidad de identificar nuestras propias emociones y la de los demás para poder actuar de manera coherente. Entonces, cuando yo quiero actuar de manera coherente, entra la PNL, porque ya mi programación está aclarada, mi pensamiento está claro y mi lenguaje es claro, es objetivo, es edificante, es empático, ¿verdad? Entonces, digamos que si yo quiero ejecutar una estrategia, yo tengo que reconocer que trabajo con personas, no con máquinas. Y si hay máquinas, las va a operar o utilizar o gestionar una persona. Entonces, no se trata que para ejecutar una estrategia sea solamente la estrategia. Capacitar a las personas es cómo los capacito, qué información le doy, cómo desarrollo la capacitación en el aula o en el campo abierto. Por ejemplo, yo quiero aumentar las ventas. Entonces, ¿quién vende? El vendedor. ¿A quién le vende? A los clientes. Entonces, ¿cómo es la forma de pensar del vendedor? ¿Cómo es la forma de pensar del cliente? ¿Qué le puedo ofrecer al cliente diferente a los otros vendedores? Eso es programación neurolingüística basada en la inteligencia emocional. Bueno, colega, hasta acá le voy a dejar este pequeño video tutorial. Espero y aspiro que les sea de utilidad. Recuerden que estamos a la orden y que nos vemos los sábados de 2 a 5:40 en formato virtual. Cualquier consulta, estoy a la orden. Gracias, cuídense mucho. Feliz día.